Bendecimos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es miércoles 11 de mayo de este año 2022. Amanece este nuevo día y el Señor en su gran providencia nos llama a que demos pasos de fe y nos dejemos conducir por la obra misma del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida y la salud, porque nos asistes cuando levantamos nuestra oración invocándote. Tú estás siempre cerca de nosotros. Anima, Señor, nuestro caminar para que todos los días nuestra mirada esté puesta en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra del Señor en este día nos mueve sobre todo a comprender la obra que Jesús realiza en cada corazón cuando nuestra fe está puesta en Él, cuando hemos iniciado un camino de vida nueva, cuando hay una experiencia real de lo que es el Evangelio. Todos los días el Señor nos mueve a vivir según sus planes, según su voluntad. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí se ve toda esa obra misionera que están realizando los apóstoles y cómo la palabra de Dios iba llegando a todos los lugares donde el Señor así lo había dispuesto. La palabra de Dios iba llegando porque esa es la palabra que salva. Así lo debemos comprender en orden a lo que dice la primera lectura, sobre todo porque la palabra de Dios es la que tiene fuerza, vida y salvación. La palabra de Dios es espíritu y vida. Pero llama mucho la atención cómo allí en la primera lectura está la comunidad en ayuno, está orando, y el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Bernabé y Saulo. Y ellos, pues los mismos de la primera comunidad, oran y están a la disposición del Espíritu. Y es que el Espíritu Santo quiere que Pablo y Bernabé vayan a una misión. Qué especial cuando en la oración aprendemos a consultarle al Señor y a dejar que también el Señor hable a nuestras vidas. La oración es para escuchar a Dios, la oración es para que el Señor nos instruya. Por eso hay un salmo muy especial que dice: yo consulté al Señor y Él me libró de todas mis ansiedades. La vida es para que aprendamos en todo momento a ser fuertes con la luz del Espíritu Santo y a tener sobre todo la claridad de los planes de Dios en nuestra propia existencia. Dice que el Espíritu Santo habló, y después de ese momento en que el Espíritu manifestó lo que quería con Pablo y Bernabé, volvieron a orar y los enviaron a la misión. Qué especial cuando la comunidad ora pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Que
sabio es cuando una persona creyente, antes de tomar decisiones, le ora al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo hable a su vida, hable a su corazón. Así pues, en la primera lectura vemos esta instrucción que nos dan los mismos apóstoles y la primera comunidad, en el sentido de cómo debemos vivir nuestra vida en torno a los planes de Dios. Nuestra vida en torno a los planes de Dios tiene que ser una vida según el Espíritu Santo, siempre llamando al Espíritu Santo, dejándonos guiar por Él y obedeciéndolo, porque hacia allá es donde va hoy la palabra. Dice hoy, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que los he llamado. Así habló el Espíritu Santo y dice que les impusieron las manos y los enviaron a la misión. El sentido de una comunidad es muy grande. El pertenecer a una comunidad es una gran bendición cuando la comunidad es una comunidad orante, una comunidad creyente, es una comunidad que se educa en la palabra y busca la comunión siempre con la iglesia en su doctrina. La comunidad siempre será un don y será el lugar para crecer. No crecemos en otro lado espiritualmente, sino en comunidad. La comunidad es el espacio donde el Señor nos hace de verdad entender sus planes y nos hace vivir la vocación de ser sus discípulos. Por eso creo que vale la pena que hoy aclaremos esto de lo que significa ser personas de oración. El que es de oración siempre está pidiéndole al Espíritu Santo la guía, la misma dirección, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva por esos caminos ciertos de la gracia y por esos caminos de la voluntad del Señor. El Espíritu Santo es el que nos toma para que podamos vivir la voluntad de Dios. En el Evangelio de este día encontramos pues a Jesús diciéndonos que hay una necesidad y es de creer en su palabra, que Él ha venido al mundo como luz y que así como Él ha venido como luz es para sacarnos de toda oscuridad, de toda tiniebla. Eso es lo que realmente realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aclararnos que Jesús es verdad, que Jesús es camino, que Jesús es la luz, porque Dios no quiere que nuestra vida permanezca en las tinieblas, en la oscuridad. La luz brilló, pero las tinieblas no pudieron vencerla, va a decir otro texto de la palabra. Por eso el verdadero camino de conversión se mira cuando dejamos el reino de la oscuridad y nos dejamos atraer por el reino de la luz, que es el reino de la verdad, que es el reino del amor, que es el reino de la obediencia, el reino de una vida en orden a la enseñanza moral del Señor. De tal manera, pues, que Jesús hoy también dice que el que no acepta su palabra, Él no lo condena, porque Él no vino a condenar a nadie, sino que el que no acepta y no recibe la palabra del Señor ya está condenado en sí mismo. Que lo importante es cuando cada uno en el corazón descubre que se debe a una obediencia de la palabra que da la vida. Yo me debo a la experiencia de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a mí es para hacerme libre, para sanarme, para levantarme de todas mis situaciones, para darme sobre todo horizonte en mi caminar de fe. A eso viene la palabra de Dios. El que no recibe la palabra ya está juzgado. Esto está diciéndonos de una manera también concreta que el que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, pues ya sabe que le espera en los días futuros. Dios no condenará a nadie en el sentido mismo de darle un lugar específico, una situación en este mundo, sino que el que no cree en el Señor ya sabe que pues no tiene parte con Dios y no puede heredar muchas cosas, porque el que
Hereda el reino es aquel que se ha vuelto hijo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, al recibir también ese bautismo en Cristo Jesús. Todos estamos pues llamados a que la palabra del Señor venga a nosotros y nos ayude sobre todo a reorientar nuestra vida. Nuestra vida necesita mucho de la sabiduría de la palabra, porque lo que menos quiere el Señor es que estemos de error en error, de situación equivocada en situación equivocada, porque así es. Lo que más espera el Señor es que cada uno de nosotros todos los días recibamos su palabra, para que la palabra nos instruya, para que la palabra nos reoriente en este camino de la fe. El Señor está con nosotros en el inicio de este día. Démosle gracias y que sea Él quien nos alimente con su misma misericordia, para que sintamos su amor y podamos también comprender que la gracia de Dios nos bastará en la medida en que la busquemos y entreguemos también nuestra vida al Señor. Cristo es la luz que viene a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y si Cristo viene a ayudarnos a cambiar la manera de ver las cosas, es porque la gracia de Dios es grande para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dejar el pasado para poder entrar en el futuro que trae la palabra de Dios. La palabra de Dios nos asegura tiempos de salvación, de bienestar, pero también hay que dejar el pasado para conocer esa obra de Dios en los días venideros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos.